Muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. ¿Cómo está, doctor Máximo? Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, y pues ya tenemos por aquí a nuestro ponente del día de hoy, nuestro invitado, el doctor Ricardo Méndez, que el día de hoy nos va a hablar sobre una actualización de comercio exterior y aduanas con todos estos cambios que estamos teniendo recientemente. Y bueno, pues él es un experto en ese tema. Ricardo, si me permites, antes de iniciar con la semblanza y darle la bienvenida a todos los que se suman, pues arrancamos el mes de octubre y arrancamos una campaña de concientización para prevención del cáncer de seno por parte del grupo TLC Asociados. Y bueno, déjenme decirles un poquito de las cifras en México. El cáncer de mama es el más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Se diagnostican aproximadamente 27.500 casos nuevos cada año. De esos, aproximadamente 7.000 son causas de muerte. Por lo tanto, pues es un porcentaje muy alto y lo más preocupante es que se detecta en etapas avanzadas. La buena noticia es que cuando se detecta a tiempo, el cáncer de mama tiene hasta un 95% de probabilidad de curación. Por lo tanto, pues los invitamos a que arrancando este mes podemos empezar a tomar medidas, agendar nuestra mastografía y, claro, autoexplorarnos cada mes. Y recuerden que lo que actuemos hoy, pues tendrá una consecuencia positiva en nuestro futuro. Esto va para todas las mujeres y para todos los aduaneros que también nos acompañan, que están cerca de grandes mujeres. Bueno, ahora sí, si me permiten, voy a iniciar con la semblanza del doctor Ricardo Méndez Castro. Él es director de consultoría en TLC Asociados, socio de Trail Law College. Está certificado en ISO 37001 e ISO 37301. Está certificado en el curso de perito en compliance también y está certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia. Certificado en ISO 31022 e ISO 37301, ya lo había mencionado. Eh, También está certificado en competencias de conocer en el S1301 y el S0707. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es articulista en temas aduaneros y de comercio exterior eh, en TLC Magazine y otras revistas especializadas, autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Y cuando el doctor Ricardo habla, nosotros escuchamos. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. A ti, Lupita, por la introducción, a maestro Héctor, que ya lo había aquí conectado, y por supuesto también a nuestro querido doctor, el Máximo Carvajal. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir una presentación. Siempre pongo los temas muy genéricos porque sabemos que lo que se refiere al tema de operación, de aduanas, comercio exterior, pues es cambiante. A veces ahí trae el diseño de alguna lámina en particular y luego se va, en este caso, actualizando, ¿no? Pero el día de hoy voy a platicarles algunos aspectos de cumplimiento relacionados con la manifestación de valor, y ciertamente en las láminas que quiero compartir con ustedes vienen algunas diapositivas donde abordo sobre todo la iniciativa de reforma de la ley aduanera, en lo particular con el expediente electrónico, y que de alguna manera pues se vincula con esta obligación, y que seguramente va a tener posiblemente algún cambio en lo que concierne al reglamento y a las disposiciones generales.
Pero bueno, vamos a dar inicio y como ustedes saben, el tema de valoración, pues ha sido un punto que la autoridad fiscal ha puesto énfasis, sobre todo en el plan maestro de fiscalización 2025 y de años anteriores, porque sabemos que en facultades de comprobación, pues es un tema que se revisa, sobre todo cuando el valor pues, se vincula con algunos gastos incrementables, decrementables, la relación que la autoridad de manera práctica lleva a cabo con los términos de comercio internacional y sobre todo pues también la información que solicita sobre las manifestaciones de valor, las hojas de cálculo, que esto lo hemos visto, les digo, en la práctica, en dichos actos de fiscalización. Entonces, toda la regulación que se viene dando sobre la manifestación de valor, pues obviamente la finalidad pues va a ser el llevar a cabo estas revisiones de valor con la finalidad de alguna manera, combatir lo que viene siendo la defraudación fiscal, la subvaluación, entre otros puntos, ¿no? Por eso los quise poner aquí y subrayar en particular este tema, que es el que vamos a abordarnos. Sobre todo, digo, los otros puntos también son relevantes, pero en este en particular es el que vamos a ver, sobre todo en el tema de la manifestación de valor. Entonces, con relación al marco normativo de la manifestación de valor, digo, antes de esa parte, pues es interesante analizar sobre todo los términos, ¿no? Porque se habla de la manifestación de valor y si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, pues manifestación, pues deriva del verbo manifestar, que se refiere a declarar, a dar a conocer, a informar, en este caso, sobre el valor y de manera particular el valor en aduana de las mercancías o alguna otra metodología que se tome en cuenta, ¿no? Tenemos los métodos secundarios de valor para informar a la autoridad sobre ese, ese valor que se le está asignando a las mercancías y que sabemos que dicho monto pues será lo que es la base gravable del impuesto general de importación y de otras contribuciones y aprovechamientos, ¿no? Y esto pues sí es importante porque de alguna manera pues visualizamos que realmente la manifestación de valor pues es una declaración, o sea, así como referimos al acuse de valor, pues es una declaración sobre lo que se está asentando en un documento comercial, llámese como lo denomina la autoridad, documento equivalente. Sin embargo, en este caso, pues se toman en cuenta otros elementos, no solamente el valor de la mercancía derivado pues de esa transacción que se llevó a cabo entre dos personas, ¿no? O más, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Bueno, ahora con respecto a las obligaciones que se encuentran vinculadas con la manifestación de valor, como ustedes saben, pues es una obligación del importador. O sea, siempre ha sido una obligación del importador. No obstante, sabemos que a veces algunos usuarios o terceros auxilian pues al importador en elaborar estos documentos, que bien puede ser el agente aduanal o puede ser a lo mejor algún asesor externo que oriente pues al importador a elaborar estos documentos y obviamente al final del día quien suscribe, que en este momento es de manera autógrafa, pues es el importador a través de su representante legal. Y a veces se cuestiona si ese esquema va a cambiar, pues ahora que
la manifestación de valor será de manera electrónica, ya sea que se registre directamente en el portal de la ventanilla o que se utilice el esquema de web service y posiblemente se mantenga, ¿no? Que es lo que sucede siempre en la práctica, que el importador entregue, en este caso, la e-firma, que es los documentos electrónicos a través del cual se puede suscribir de manera electrónica estas gestiones. Entonces se los entregue ya sea al asesor externo o al agente aduanal para que en su nombre, pues, realice estas gestiones. Sin embargo, pues sabemos que la responsabilidad directa pues cae sobre el importador porque es una obligación que está establecida, en este caso, en la ley aduanera y directamente para lo que viene siendo el importador. El agente aduanal, por su parte, pues tiene la obligación de conservar ese original, lo señala la ley, que ahí debe haber sido modificado, porque tiene la obligación de conservar la manifestación de valor, en este caso por medios electrónicos. En la iniciativa de reforma no se aborda este punto particular. Pues, obviamente, pues al estar suscrito digitalmente el documento, pues se entiende que es un original. Luego, obviamente, en el caso del representante legal del despacho, pues al colaborar directamente con el importador, porque se hace el despacho directo, en este caso, pues él tendrá la obligación de conservar el original de la manifestación de valor. Y bueno, pues ya no se habla de dos tantos. Estos dos tantos en sí, el original y la copia, es porque en la actualidad se utiliza de esa manera, ya que pues estamos haciendo gestiones con un formato de unas disposiciones eh, del periodo 2018. Básicamente todo ese tiempo, bueno, pues que no ha sido actualizado el formato y de hecho pues no aparece lo que viene siendo en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior, no aparece, obviamente se cita, pero no aparece como tal porque se indica que sería electrónico en el portal de la ventanilla digital, ¿no? Pero bueno, entonces en esos momentos estamos utilizando un formato que es físico, que se suscribe con firma autógrafa y que esto, bueno, pues ya sabemos que está por cambiar. ¿Qué es lo que refiere a las disposiciones generales? Que ya vimos ahorita uno de los puntos que aborda la ley aduanera, pero en el caso de la manifestación de valor, las disposiciones que tenemos en estas reglas del periodo 2025, pues obviamente no son aplicables. Estamos aplicando las del año 2018 de ese periodo, porque estas pues no han entrado en vigor. Entonces vamos a analizar los puntos que se establecen al día de hoy. Posiblemente, si es que obviamente se aprueba la reforma a la ley aduanera, eh, y se publiquen las nuevas disposiciones para el periodo 2026, se mantenga, eso ya lo veremos más adelante. Sin embargo, lo que está en este momento es lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, primero, pues sabemos que es un documento electrónico. ¿Por qué un documento electrónico? Bueno, pues es un documento que se elabora a través de un formato XML y que se tiene que transmitir, les decía, ya sea directamente haciendo la captura en el portal de la ventanilla o a través del esquema web service y que debe ser suscrito con la e-firma, que es la firma electrónica avanzada. Entonces, esta gestión va a ser aplicable, obviamente, en la introducción de mercancías, y lo digo de manera general. Aquí lo puse como importación, pero habla sobre la introducción de mercancías, es decir,
bajo cualquier régimen aduanero que se trate de importación. No es exclusivo del régimen definitivo o del régimen, en este caso, temporal, sino que también puede ser para el depósito fiscal, el recinto fiscalizado estratégico, etcétera. Lo que sí queda claro, pues, es que no aplica en este caso en las operaciones de exportación, porque ahí, bajo ese tipo de operaciones, básicamente el comprobante fiscal o el documento equivalente funge como si fuese la manifestación de valor en términos, pues, del artículo 59 de la ley aduanera. Ahora, sabemos que, de acuerdo con esta disposición, pues la manifestación de valor se debe de presentar por cada operación de importación. Entonces, aquí, pues ya de antemano, en la práctica, pues hay dos tipos de operaciones. Tenemos las operaciones con un solo pedimento, o las operaciones con pedimento consolidado, pues que agrupa diferentes entradas, pero al final, pues es solamente una operación. Y la parte importante aquí es que, obviamente, atendiendo al procedimiento, como se lleva a cabo en la práctica, pues es que se debe de presentar de manera previa al despacho. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una factura y los datos de ese documento comercial debemos de transmitirlo al portal de la ventanilla para generar el acuse de valor, pues obviamente eso se hace antes de elaborar el pedimento. Y de manera similar, pues se tendría que realizar de manera previa, porque sabemos de antemano, o de alguna forma lo vinculamos a que en ese caso el documento electrónico va a tener que digitalizarse. Yo en esa parte espero que sí haya a lo mejor algún cambio, porque de acuerdo con la redacción de esta disposición, pues evidentemente hace alusión de que la manifestación de valor se debe de vincular con el e-document, pero un e-document, pues, es un documento digitalizado, es decir, escaneado. Se hace una reproducción de la imagen para después transmitirse de igual manera a la ventanilla digital y generar ese e-document, que es lo que se estaría declarando en este caso en el pedimento. Por lo tanto, pues obviamente, imagínense, es como el tema del acuse de valor, ¿no? En donde haces el acuse de valor y ya transmitiste todos los datos del documento equivalente o de la factura comercial, y después tener que digitalizar la factura comercial, que obviamente sí se lleva a cabo esta duplicidad, por así decirlo, de información, solamente en términos de la regla 318, cuando se trata de mercancías que requieren de padrón sectorial, pero solamente bajo ese escenario es que se digitaliza la factura, ¿no? Que al final del día se supone, pues, que eso es lo que estás transmitiendo al portal de la ventanilla digital, ¿no? Entonces, de esa manera sería. Ahora, un punto relevante aquí, pues obviamente ya no van a aplicar el periodo semestral, y simplemente, pues, porque ya no hace referencia a ese supuesto, y porque indica que es por cada operación. También se menciona que se debe asentar el RFC de consulta o entregar el documento al representante legal del despacho, que esto es muy similar a lo que viene siendo el acuse de valor, la digitalización, en donde se puede vincular ya sea a la agente aduanal, o si la agente aduanal está haciendo, en este caso, la validación o la transmisión de la información, se vincula al importador o al exportador con la finalidad de que éste pueda hacer la consulta en el portal sin tener que requerirle a la agente aduanal que le entregue el documento. Es decir,
por ejemplo, si el agente aduanal hace la transmisión del acuse de valor o del documento digital, entonces al momento de hacer la transmisión, ya sea por web service o directamente en el portal de la ventanilla, capturas al RFC de quien estás llevando a cabo esa gestión y obviamente esa empresa va a poder consultar de esa patente el documento que se digitalizó. Entonces, esto sí se utiliza en la práctica, entonces sería algo similar. Y bueno, también otro punto relevante, pues es que eh, tendría vigencia 90 días posteriores a que la autoridad dé a conocer este formato electrónico, lo cual se suscitó a través de esa hoja informativa que obviamente ustedes saben pues, que se publicó en lo que viene siendo el 1 de agosto del 2025, ¿no? Ahorita me voy a regresar a las otras láminas, pero para que tomen en cuenta de que por eso es que se están tomando en consideración estos 90 días y que, bueno, pues se cumplirán el 9 de diciembre del 2025 si es que no hay una prórroga eh, en ese momento. Bueno, entonces aquí pues tenemos dos identificadores que creo que van a cobrar relevancia en la práctica en ese momento. El primero es el identificador ED, que es el del los e-document. Y vean, aquí menciona en el complemento 1 que se va a asentar el número de referencia emitido por la ventanilla, pero este número pues, obviamente corresponde pues al acuse de lo que se digitalizó, o sea, del documento escaneado y que se subió al portal y que obtuvimos un acuse de recepción y esto es lo que vamos a sentar aquí, no el folio de la manifestación de valor que se transmitió, porque aquí la manifestación de valor va a tener su propio folio, pero eso no es lo que está señalando este identificador. Ahora, otro identificador clave que muy pocas agencias lo declaran, y esto es por la falta eh, de datos o de supuestos que especifique bajo qué escenario se tiene que declarar este identificador o si es en todos los escenarios. Por ejemplo, aquí el identificador PV de prueba de valor, pues el agente aduanal tendría que indicar en el pedimento, en cada una de las partidas, pues que cuenta con la documentación y medios de prueba para comprobar el valor declarado. Entonces, si no se asienta este identificador, pues significa pues que no tiene ningún documento prueba. Es decir, tiene la factura, pero para él posiblemente la factura no es el único documento. Entonces, al no tener más documentos, pues por eso nos señala lo que viene siendo este identificador PV. Ahora, ha habido ahí en el transcurso del tiempo varios criterios o circulares emitidas por algunas confederaciones. Aquí, pues obviamente, quien no tiene acceso a esa información por no pagar algún servicio o no ser parte de esas confederaciones, pues obviamente la información es limitada. Sin embargo, estos criterios deberían de ser publicados dentro de las propias disposiciones generales pues, para que todos los usuarios de comercio exterior tengan acceso a esta información. Y en algunos criterios que ya son un poco antiguos, se mencionaba que estas pruebas de valor solamente iban a ser para mercancías sensibles. Entonces, ahí, por ejemplo, algunos sectores que se señalaban era el textil, el calzado, el acero, etcétera. Pero les digo, como son criterios, ahora sí que, primero, pues aislados y fueron solicitados muy específicamente por una confederación y al no ser públicos, pues obviamente algunos no declaran este identificador. Entonces, esos, posiblemente ahora como ya
eh, se va a hacer la transmisión de todos los documentos e información que se está requiriendo, que la vamos a ver más adelante. Posiblemente ya vayamos a visualizar este identificador en cada una de las partidas del pedimento. Y bueno, también es importante cuando vamos a digitalizar un documento. Yo les platicaba ahorita aquí de la clave de, bueno, pues en el portal aparece un catálogo, o quien lo hace a través de web service tienen este catálogo. Y se supone que, por ejemplo, si yo voy a hacer la digitalización de una factura, entonces yo tengo que asignarle una clave. Aquí, por ejemplo, la factura, el comprobante fiscal tiene la clave 170. Entonces, de esa manera, cuando se va cargando la información en el portal, pues la autoridad sabe, esto es una factura, este es un pedimento, etcétera. Pero aquí, de manera particular, pues todavía no se visualiza dentro del catálogo, pues, una clave en específica que haga mención sobre la manifestación de valor. Entonces, vamos a ir viendo más adelante, pues, cuál es la clave que le va, en este caso, a corresponder para poder dar cumplimiento a esa digitalización, ¿no? Digo, más allá de que yo puedo usar otra clave y al final del día, pues estaría la incógnita de si al asignar otra clave distinta del catálogo que establece propiamente la autoridad me pudiese multar, ¿no? Y lo cual, pues sabemos que esto pues, no está establecido en la ley en particular, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabemos que el 1 de agosto del 2025 se da a conocer el formato de la manifestación de valor, se publican los manuales, tanto para consultas como para la captura, se ponen ahí algunos correos de contacto por si tienen alguna problemática, si tienen alguna duda, que se supone que no debemos de dudar en hacer llegar nuestros planteamientos, en este caso, a la autoridad. Y ahorita, de manera general, pues yo les voy a mencionar, en este caso, algunos, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de las facilidades que se encuentran relacionadas con la manifestación de valor, obviamente sabemos que aparentemente se indica que hay excepciones de transmisión o no proporcional, la manifestación de valor. Y les digo eh, que se establecen estas excepciones. Sin embargo, cuando leemos las disposiciones, establecen una salvedad, y esa salvedad es que es a requerimiento de la autoridad. Por lo tanto, ciertas empresas no están obligadas a transmitir o a proporcionar la manifestación de valor, pero si hay un requerimiento por parte de la autoridad, por ejemplo, una facultad de comprobación o un requerimiento que haga, en este caso, la NAM dentro del despacho, entonces ahí vamos a tener que proporcionar la información. Yo les he comentado, imagínense que estamos en el periodo del 2026 y pues tenemos que trabajar con esas manifestaciones. Y una empresa dice, no, pues yo no las voy a realizar porque soy una empresa certificada, soy una empresa del ISO automotriz y aquí se establece esa excepción. Sin embargo, en el periodo del 2027 hay una visita domiciliaria, hay una revisión de gabinete y hay un requerimiento a través de un oficio en donde se indica que se debe presentar la manifestación de ese valor, como lo hemos visto en los actos de, de fiscalización. Y pues en ese momento estar realizando todas esas manifestaciones pues va a ser un poco complejo, ¿no? Y que coincidan, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia pues es que se realicen las manifestaciones de valor con independencia de que algunas disposiciones, aquí yo les puse cuáles, indique que es algo requerimiento de la autoridad. Ahora, hay otras en particular, por ejemplo, el caso de los retornos de operaciones de exportaciones definitivas dentro y fuera del plazo, que básicamente son operaciones con pedimento K1 cuando son dentro de los 12 meses. Cuando ya son fuera del plazo, son pedimentos A1. Ahí, como hay una relación, por ejemplo, hay un pedimento de exportación A1 y se va a hacer una reimportación por
un desistimiento, pues hay una relación de la exportación con la reimportación. De igual manera, con los retornos de operaciones de exportaciones temporales, por ejemplo, hay un pedimento BO de exportación temporal y un pedimento de reimportación BO en temporal. Entonces ahí, pues obviamente no se requiere porque está vinculado con un pedimento de retorno. Igual en una exportación temporal de mercancía nacional o nacionalizada, hay un pedimento de exportación BM, y en la reimportación hay un pedimento I1 de esa máquina reparada, o si no fuese reparada, que retorne su mismo estado con un pedimento H1. Ese pedimento de reimportación de impulsor temporal H1 pues está vinculado con el pedimento BM. Entonces ahí, bajo ese escenario, pues también se establece la excepción, y se menciona en el caso de las importaciones temporales de residentes del extranjero y de menaje de casa. Bueno, entonces, estas son las excepciones que se encuentran previstas en esta regla 1.5.1. Luego tenemos algunas particularidades, como ya sabemos, el conservar la manifestación de valor por el plazo de los 5 años. De igual manera, el representante legal del despacho debe de resguardar la manifestación de valor. Sabemos que a veces la autoridad hace requerimientos a terceros, entonces puede requerir la manifestación de valor al agente aduanal o a la agencia aduanal. Y yo les he comentado en lo particular que desaparece la hoja de cálculo. ¿Por qué desaparece la hoja de cálculo? Porque si consultamos el anexo 1, pues no se encuentra listada. Entonces, por lo tanto, pues ya no va a existir. Ahora, lo que se hace es que varios campos de la manifestación de valor se integran a la hoja de cálculo. Perdón. Varios campos de la hoja de cálculo se integran a la manifestación de valor. Entonces, es lo que se visualiza. Ahora, hay un tema importante sobre que no se mencionan excepciones para los pedimentos consolidados y virtuales. O sea, no hay, ahorita vamos a visualizar algunos puntos, sobre todo cuando los pedimentos pues, se cierran de manera semanal, o se cierran, en este caso, mensual, o en el caso de los virtuales, y en estos pedimentos consolidados, no se utiliza el acuse de valor, sino que eh, se llevan a cabo las operaciones a través, por ejemplo, de los avisos electrónicos de importación y exportación. Entonces, cuando se utiliza un aviso electrónico de importación y exportación, en este caso no se requiere acuse de valor. Por ejemplo, en el caso de las empresas OEA de la modalidad CECIT, que es el Sistema Electrónico de Control de Inventarios de Importaciones Temporales, esas empresas también utilizan los avisos electrónicos de importación y exportación. Entonces, esos avisos no requieren acuse de valor. Ese es el beneficio. Entonces, sabemos que es un dato que se exige, ¿sí? Por ejemplo, en los virtuales, la regla 4321 establece una excepción de no utilizar acuses de valor. Ahora, probablemente una empresa dirá, no, pues lo voy a utilizar porque sí hay algunas que lo hacen, los voy a utilizar, pero otras dirán, oye, ¿sabes qué? Pues no lo voy a utilizar, y como no puedo utilizar, pues no voy a hacer la manifestación de valor. Bueno, pues ahí hay que tener cuidado, y sobre todo por todo lo que está sucediendo en temas de requerimientos, inicio de facultades de las autoridades, porque, bueno, pues también recordemos que cuando el portal de la ventanilla no tiene alguna función, no tiene algún trámite para poder nosotros realizarlos, que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el tema de la certificación de IBJEPS, con toda la cuestión ahí de las actualizaciones, de los puestos productivos y de servicio. Entonces, ¿qué señalaba la autoridad? No, pues es que debiste de haber presentado el escrito libre en términos de la regla 122. Entonces, si hay un supuesto del cual no hay una excepción clara de que no tenemos que presentar la medición de valor, pero
que sabemos nosotros que normativamente debemos de presentarlo, o sea, porque una cuestión es la parte técnica, es decir, oye, pues, tengo la obligación, pero pues no puedo porque el sistema no me lo permite. Ah, bueno, pues entonces, bajo ese escenario, tenemos que presentar el escrito libre en términos de la regla 122 de las generales de comercio exterior. Entonces, hay que poner atención en esa parte. Bueno, ahora con respecto a las rectificaciones del valor en aduana, pues es evidente que proceden conforme a la regla 611. Y aquí, pues también adelantando algo que está interesante, es sobre la posible reforma a la ley aduanera, porque la iniciativa, pues, se modifica el artículo 89 para hacer referencia a que habrá restricciones para poder rectificar los pedimentos, incluso antes de que sean modulados, ¿no? Porque un pedimento que es prevalidado, validado y pagado, mientras no haya sido modulado, pues puede rectificarse en el número de veces, ¿sí? Incluso, ¿no? Tú puedes pagar un pedimento el día de hoy y tiene hasta 3 días para modular conforme al artículo 83 de la ley aduanera. O sea, el día de hoy más 3 días hábiles para poder modularlo. Entonces, ¿qué tal si en ese momento pues cambia algo y lo validas, lo pagas, pero bueno, pues vas a tener esas restricciones y eso seguramente se va a dar a conocer a través de las disposiciones de comercio exterior para el 2026, ¿no? Y bueno, también hay limitaciones en modificaciones en reconocimiento aduanero y facultades de comprobación, algo pues que es muy común en las rectificaciones. Entonces, estamos bajo facultades de comprobación, no podemos realizar rectificaciones. Por ejemplo, digo, hay excepciones en el caso de las rectificaciones de pedimentos globales, conforme a la regla 621, 622, ahí sí nos permite. Luego hay, por ejemplo, en el caso de regularizzaciones, se permite regularizar siempre y cuando avisa a la autoridad si es que estás en facultades de comprobación, etcétera, ¿no? Digo, hay algunos supuestos que sí, pero en este caso en particular, pues no se contempla esa facilidad, ¿no? Ahora, sabemos que el tema de la multa es uno de los aspectos relevantes. El hecho de que por el simple hecho de retransmitir la información o que se haya omitido alguna de ellas, pues se tenga que realizar el pago de esa multa de 2.330 pesos. Y a veces esta multa de datos inexactos, porque está considerada para datos inexactos, a lo mejor eh, pudiéramos considerar que es mínima. Sin embargo, en la práctica, posiblemente vamos a ver al final que se pueden tomar en cuenta eh, otros escenarios en donde te quieran aplicar. Por ejemplo, ya sabemos el del artículo 200, que estamos hablando este, de los 80 y tantos mil pesos, pero también lo que ha sucedido, y hemos visto algunos criterios por parte de las autoridades fiscales, es que no está aplicando el principio de absorción o consunción en el sentido de que, te voy a aplicar una sola multa, sino que quiere aplicar todas. O sea, te puede aplicar esta por datos incorrectos, pero también te puede aplicar la de los 80 y tantos mil pesos, que es la del artículo 200, porque va a decir la autoridad que no tiene elementos para poder determinar el valor, el impuesto general de importación y las multas que en un momento dado, en este caso, le corresponden. Entonces, básicamente eso es lo que sucede con esta multa y pues prácticamente lo que te dice la autoridad es de que, ¿sabes qué? Pues tú vas a pagar la multa y vas a anexar, en ese caso, lo que viene siendo el formulario de pago de la multa. Entonces, esto es uno de los temas relevantes que obviamente
sabemos, aquí, bueno, les puse esta posible infracción y sanción que está prevista en la iniciativa de reforma de la ley aduanera, en donde, vean, es una causal, es posiblemente, ¿no? Será una causal que considera un supuesto de infracción cuando se omita cumplir con las obligaciones generales de los importadores y exportadores, es del 59 de manera general, y hace una excepción salvo el sistema de control de inventarios automatizado, que ese tiene otra sanción en específico. Aquí se visualiza lo que viene siendo la infracción, más no la sanción. Entonces, podemos decir que es una norma imperfecta, esa disposición, porque se establece la infracción más no la sanción. Entonces, eso es relevante ahora con la iniciativa de reforma, con el análisis, porque no se visualiza qué sanción es la que vaya a aplicar. Vean, obviamente, como contribuyente, tenemos derecho a autocorregirnos, ¿no? Y también se establece, por ejemplo, en el caso del Código Fiscal de la Federación, que ya sabemos que conforme al artículo 1 se aplica de manera supletoria, de que no se imponga alguna multa cuando ese cumplimiento se lleve a cabo de manera espontánea. Es decir, mientras no haya una notificación del inicio de facultades de comprobación, pues yo puedo autocorregirme. También está contemplado en la Ley Federal de Derechos, incluso cuando estoy en facultades de comprobación, que me puedo, en este caso, corregir. Y bueno, pues imaginemos el escenario de lo que vienen siendo los pedimentos. O sea, o sea, si estamos hablando de una cuestión de declaraciones, decimos el pedimento, pues es una declaración, ¿no? Así lo establece el concepto del artículo segundo, es una declaración electrónica. Bueno, luego tenemos lo que viene siendo el acuse valor, es otra declaración electrónica, que sigue las reglas ahí de lo que es estas disposiciones generales de la 1916, 1917, 1918, pero y que vienen ahí también como obligación dentro del 59-A de la ley aduanera, en donde pues obviamente hay que transmitir cierta información y cuando yo voy a corregir o voy a enmendar algún error, pues establece claramente, por ejemplo, la regla 318 que puedo hacer esas correcciones y no se me va a multar. La regla 318 te establece esa condicionante. Entonces, el pedimento, que es la declaración principal, pues, puedo realizar esas correcciones y no por ello tengo que pagar, en este caso, alguna sanción. Y esto lo sabemos de antemano, el acuerdo sobre facilitación de comercio, el texto legal del TEMEC, en lo particular en las facilidades, en donde se supone que se busca alentar el cumplimiento voluntario, no establecer sanciones y que si se van a aplicar esas sanciones que sean proporcionales, etcétera. Sin embargo, pues no se está cumpliendo. Y hay otras, ¿no? Otras disposiciones que hasta la fecha no se han dado cumplimiento, como el caso del pago derecho de trámite aduanero, del 8 al millar, del 1.76 al millar, etcétera. O sea, hay como ciertas violaciones a los tratados y obviamente las disposiciones se siguen aplicando sin importar lo que establezca el tratado. O sea, a veces no se toman en consideración y posiblemente, y de igual manera, con respecto al tema de algunos puntos relacionados con la reforma a la ley aduanera, vayan a pasar aun cuando se consideren que son en contra a la luz de los tratados internacionales, ¿no? Pero bueno, entonces aquí se los dejo yo para que lo consulten. Y entrando de lleno ya a lo que viene siendo la manifestación de valor, o sea, la parte como práctica. Entonces tenemos que ingresamos al portal de la ventanilla única.gov.mx, ya sabemos que debemos de ingresar con la FIEL, acuérdense que está la FIEL, o sea, la I-firma y los sellos digitales. Hay sellos digitales, por ejemplo, para acuse valor, hay sellos digitales para
realizar trámites en BUSEM, por lo menos debes de tener ese, el de realizar trámites en BUSEM, porque el otro es para acuses de valor, o el general, o sea, el de la persona moral, que puedes accesar. Y vamos a la sección de trámites, solicitudes nuevas, Secretaría de Hacienda. Aquí vamos a ver dos opciones, que es la agregar los RFCs de consultas y documentos digitalizados y la manifestación básicamente de valor. En la primera opción, que es la agregar RFCs de consultas, pues es básico. Este, Se va a poner pues, los datos eh, eh, del número de la marcación de valor, o puedes, en este caso, poner las fechas. Aquí en lo particular, obviamente, como algunos de los usuarios pues, no ha hecho esas transmisiones, pues obviamente no encuentra ninguna de ellas, ¿no? Para un cliente particular, y eso pues, va a depender de quien ya haya hecho estos envíos de función. Bueno, entonces, ahí está la otra, la de manifestación de valor, que esa es la que tenemos que ingresar. En la primera parte, pues, está sencillo, pues, son los datos del solicitante, pues, hay que revisar, obviamente, el RFC, la razón social, la actividad económica preponderante y el correo electrónico, muy importante, que sea del dominio, que esté actualizado, y luego vienen los datos del domicilio fiscal del solicitante, que solamente, pues, hay que cotejarlos, como siempre. En la segunda pestaña, que es la relevante, aquí digo de antemano, te indica que captures el RFC del importador. Suponiendo que yo quiera capturar el RFC de otro importador, pues me va a decir que el RFC capturado debe ser el mismo que el de la sesión. Entonces, algo así como que para qué se pone esta parte, si se debería de considerar por default. Pero bueno, hay que poner los datos del RFC y que seguramente los que utilicen el esquema de web service, pues automático van a registrar esa información. Luego aquí viene la parte del RFC de consulta. Entonces se ponen los datos del RFC, el tipo de figura, por ejemplo, si fuera un agente aduanal, pues aquí se ponen los datos del agente aduanal, y luego ya el agente aduanal, el mandatario. Por ejemplo, si fuese una agencia aduanal, pues no hay, ¿no? Pero, o sea, como que para qué te ponen los datos del exportador si estamos hablando de que solamente se va a utilizar para los datos operaciones de importación, pero bueno, ahí te ponen datos del exportador. Eh, Ahora, en esta otra pestaña de información de acuses de valor, pues es la más importante. Primero, porque aquí te pide el acuse de valor, decíamos, se requiere forzosamente el acuse de valor. Este asterisco es que es un campo obligatorio. Entonces, si yo no tengo acuse de valor porque realicé la transmisión con aviso electrónico o porque es un pedimento virtual, consolidado y no tengo acuse de valor, pues no lo voy a poder capturar la manición de valor. Entonces, esa era la incógnita que les decía hace rato, o sea, no lo capturo o tengo la alternativa de decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a dar cumplimientos, tanto la autoridad no me lo aclare, yo no realice una consulta directamente a la autoridad y tenga una resolución particular vinculante, pues eh, lo voy a elaborar en el documento que me establece la regla 122 de las generales de comercio exterior. Bueno, entonces aquí, de manera breve, pues vienen los métodos de valoración, o sea, el de transacción y los secundarios. Sin embargo, aquí, vean, agrega otro método, venta entre personas vinculadas, ¿no? Que son las del 68 de la ley aduanera. Sí, hay una vinculación, pero sabemos que, por ejemplo, en el pedimento dices, ¿hay vinculación? Sí. A la vinculación, ¿afecta el precio o no afecta el precio? Eso se pone a nivel partida. Pero aquí dice venta entre personas vinculadas. ¿Y qué tal si no se trata de una venta? O sea, hay vinculación, pero no se trata de una venta. Por ejemplo, en el caso de las empresas IMEX, que son maquiladora, o o que tiene algún contrato de manufactura donde hay un residente en el extranjero, que es el corporativo, y la maquiladora, que es la empresa IMEX, bajo un contrato de consignación, pues obviamente sí hay una vinculación, pero no hay una venta. Entonces, bueno, pues entonces sigo aplicando, por ejemplo, el 78 de último recurso. Entonces, aquí, pues obviamente eso es importante porque, o sea, ¿para qué crear
un séptimo método si no está previsto en la normatividad. O sea, al final del día, todas estas cuestiones pueden ser discrecionales porque la autoridad puede decir, no, es que debiste haber seleccionado esa opción. Entonces, eso obviamente conlleva a un rechazo del documento, ¿no? Ahora, vean, hay un mensaje que marca, tú puedes capturar aquí un acuse de valor, pero si el acuse de valor tuvo relación de facturas, entonces, no te permite registrar esta información. Es decir, hay trámites en la regla 197, te establece el que tú puedas utilizar una relación de facturas. O sea, normalmente, cuando son pedimentos consolidados, o sea, la agente aduanal, una factura transmite un acuse de valor o un COBE. Entonces, factura COBE, factura COBE, factura COBE. Eso es lo que hace. Pero hay quienes dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mira, eh, aquí tengo 50 facturas, pero voy a transmitir un solo COBE, un solo acuse de valor. O sea, eso es posible. Obviamente, puede ser por un tema de honorario, puede ser por un tema de control que dice, no sabes qué, mejor vamos a hacer por separado. Bueno, entonces, quien lo haga eh, a través de una relación de facturas no va a poder capturar la manifestación de valor porque va a generar este mensaje de que el COBE ingresado tiene relación de facturas. Entonces, ya no lo hago, pues ahí atendemos a la regla 122 de hacer el escrito libre con todos los puntos que indica esa disposición. Bueno, entonces, puedo consultar el COBE, el acuse de valor, lo puedo consultar, me va a aparecer los datos del e-document, o sea, lo puedo hacer esa consulta por si quiero asegurarme de que sea el documento correcto, pues ahí lo puedo consultar y me pone ahí los datos de la mercancía. Bueno, entonces después yo voy si ya consulté y ya tengo certeza de que ese es el documento. Ahora, obviamente a veces me preguntan, oye, pero si me equivoco y pongo un acuse de valor que no le corresponde, ¿me lo va a ingresar? Pues sí, lo va a cargar, lo va a ingresar. Ahí, pues es importante consultar, en este caso, el, el COBE, que es la opción que se muestra, ¿no? Y seguramente, digo, yo le estoy explicando eh, este, este procedimiento conforme está en el portal de la USEM, pero a lo mejor el que tenga el esquema de web service, pues va a poder establecer otros controles, algunas pantallas diferentes, ¿no? Pero al final del día va a transmitir lo que pide la autoridad. O sea, eso puede ser diferente, ¿ok? Entonces, le damos a agregar manifestación de valor. Entonces, aquí vean, ya decíamos el acuse de valor, el método de valoración. Inicialmente aparecía, esta pantalla porque inicialmente aparecía incorrecto el Incoterm, ya ahorita aparece redactado de manera completa, DAP entrega el lugar. Obviamente, en el caso de los Incoterms, se vinculan con el apéndice 14, que son los términos de facturación, y en esta parte donde existe vinculación entre importador, vendedor y proveedor, bueno, pues si hay vinculación, eso ya sabemos que es conforme al artículo 68. Luego, los datos del pedimento. Entonces, me piden los 7 dígitos, la patente y la aduana. Igual, si yo por error selecciono un pedimento de otra patente, que no corresponde, me va a cargar el documento. O sea, mientras exista, sea válido, lo va a cargar. Entonces, uno es el que debe asegurarse de que no se equivoque en la captura de los pedimentos. Ahora, está interesante este tema porque, vean, me pide los datos del pedimento, que esto la hoja de cálculo pide los datos del pedimento. Si ustedes revisan la hoja de cálculo, te pide los datos del pedimento. Pero me pide los datos del pedimento de un número que puede ser que ni siquiera esté eh, prevalidado, validado o pagado. O sea, tanto es así, tanto es así que todavía, o sea, yo primero tendría que hacer la manifestación de valor
transmitirla para después asentarla en el pedimento que voy a prevalidar, validar y pagar. Entonces, en la práctica sucede que, oye, es que el número de pedimento ya fue tomado por otro usuario. Oye, es que el número de pedimento que te di, pues no lo validé en tiempo o sea, no generé la firma y ya lo tomó otro usuario. O sea, hay diferentes escenarios que se pueden presentar. Aquí realmente debería de ser un pedimento prevalidado, validado y pagado. Entonces, en ese escenario tendría que ser posterior, pero obviamente no está así diseñado. O sea, si es primero la manifestación, pues nunca vamos a tener un pedimento, este, puede estar prevalidado y validado, perdón, puede estar prevalidado, más no validado y pagado. ¿Por qué validado? No, porque pues, no va a tener el identificador, el ED, con la referencia de la digitalización. Entonces, sí es importante esta parte en el futuro, ¿no? Bueno, entonces viene lo que viene siendo los incrementables y aquí pues, han surgido varias inquietudes y ya con esto voy a ir concluyendo. Se ve sencillo el tema de los incrementables, ¿no? Primero, pues ya sabemos que los incrementables son gastos establecidos en el artículo 65 y que corren por cuenta del importador y que no están incluidos en el valor de las mercancías. Entonces, esa parte yo no le vemos problema, ¿no? Y ubicarlo bien. Puedo agregar incrementables tantos existan, por ejemplo, si hay de seguros, de gastos conexos, de transporte, de comisiones, etcétera. Todo lo que me establece el 65 lo puedo incorporar. Ahora, aquí está interesante algunos términos que se utilizan, por ejemplo, fecha de erogación. O sea, la fecha de erogación puede ser diferente de la fecha de pago. Entonces, una cosa es, por ejemplo, si yo hago una erogación, un gasto, eh, no quiere decir que sea la fecha en cuando lo voy a pagar, ¿no? Porque a lo mejor me dieron un crédito. ¿Y qué tal si, por ejemplo, la factura no me la dieron en ese momento? O sea, no tengo una factura ahorita, se hizo el gasto, o sea, se solicitó y como me dieron crédito, pues, también hay que revisar, ¿no? Los procedimientos del país de donde se está enviando la mercancía, el tema de facturación. O sea, yo sé que tengo un gasto, pero no lo he pagado. Ahora, el importe aquí no lo menciona, pero en el diccionario de datos de Web Service indica que el importe es en moneda nacional. Pero aquí me pide un tipo de moneda, o sea, es decir, la conversión, es decir, cómo yo llegué a ese importe en moneda nacional. Pues obviamente lo tuve que convertir, pero me está pidiendo el tipo de cambio, pero ¿qué tal si yo utilicé euros, utilicé yenes, libras esterlinas u otra moneda, dólar canadiense? Entonces ahí ya no es nomás el tipo de cambio, sino tengo que utilizar el factor moneda extranjera, que eso es lo que visualizamos en el pedimento. O sea, si yo traigo euros, lo multiplico por el factor moneda extranjera, lo convierto a dólares y después ya lo multiplico por el tipo de cambio para que me dé el importe en moneda nacional. O sea, es el cálculo aritmético que se hace para poder obtener el monto en moneda nacional conforme lo establece el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. O sea, esto es un procedimiento. Pero aquí, el tipo de cambio, o sea, ¿qué tipo de cambio? El tipo de cambio de cuando pagué, el tipo de cambio de cuando me expidieron la factura o el tipo de cambio cuando se hace una importación. Entonces, obviamente, hay diferentes escenarios que pues no lo aclaro. O sea, si fuese como hoy lo hacemos, ¿sabes qué? Pues pongo el valor dólares o el valor de la factura, si viene en euros, lo convierto a dólares y ya pongo el monto, ¿verdad? Entonces, eso de igual manera con el tema de los decrementables. Aquí, pues igual ya sabemos que los decrementables deben de venir desglosados por separado en la factura para que se puedan considerar decrementables. Entonces, pero me vienen los mismos escenarios, fecha de erogación, importe, que es en moneda nacional, el tipo de moneda, el tipo de cambio. Entonces ahí básicamente es muy similar. Y luego ya viene el precio pagado. Obviamente sabemos, por ejemplo, en la manifestación de valor
cuando son temporales hay un bloque que dice temporales. Obviamente aquí no viene ese bloque, pero habla del precio pagado por pagar, eh, relacionándolo que hay una enajenación. Pero, por ejemplo, si la mercancía viene en consignación o si la mercancía es una donación, pues no hay propiamente un precio pagado por pagar, que en el pedimento siempre se visualiza como precio pagado este, o por pagar o en el valor en aduana, o sea, se visualiza de esa manera, aunque se vincula ahí que es otro método de valoración. Entonces aquí tenemos la fecha, tenemos, vean, aquí dice fecha, ¿no? Que sería pues la fecha de la factura, el importe, la forma de pago, el tipo de moneda y el tipo de cambio nuevamente. Ya no dice fecha de erogación, sino es fecha de la factura. Entonces, en precio por pagar, sabemos que son pagos a futuro, igual la fecha, el importe, la forma de pago, el tipo de moneda, el tipo de cambio, pero sí indica los momentos, situaciones cuando se realizará el pago. O sea, aquí debo de señalar hoy, ¿sabes qué? Pues lo compré a 10 años. Entonces, en el primer año se va a pagar tanto, en el segundo año se va a pagar tanto, en el tercer año se va a pagar tanto. Así sucesivamente se tendría que justificar en este campo de cuándo se va a realizar el pago. Ahora, ¿qué tal si, oye, ¿sabes qué? Pues puse que se va a realizar el 1 de diciembre del 2026. ¿Y qué tal si no se realiza el pago en esa fecha? ¿Sí? Oye, se realizó el 2 o se realizó antes, se liquidó antes. O sea, ya está incorrecto por eso, porque no se cumplió lo que se señaló o tengo que irme al documento a modificarlo. Entonces, hay ciertas situaciones que pueden en un momento dado presentarse. Ahora, compensó pago, entonces esta figura normalmente vienen algunos criterios del Comité Técnico de Evaluación Aduanera, o sea, no lo vamos a encontrar en la ley aduanera, en las reglas o en las disposiciones generales, pero el compensó pago se utiliza mucho como para efectos de, como una especie de intercambio o trueque o pago en especie, en donde hoy, ¿sabes qué? Vamos a suponer que hubo una transacción y hubo mercancía dañada, hoy, ¿sabes qué? Pues aquí te va la mercancía. Entonces, contra pues lo otro que ya habías pagado en efectivo y que viene dañado y que se regresó o que se destruyó, etcétera. Entonces aquí de igual manera viene el tema de fecha, la forma de pago, viene obviamente la lista, el motivo por lo que se realizó y la prestación de la mercancía, o sea, qué fue lo que se entregó. Ya lo demás, esta parte era donde se visualizan el detalle del acuse de valor y lo demás es la sumatoria. O sea, esto automáticamente suma los importes del total del precio pagado, del total del precio por pagar, el caso de los incrementables, los decrementables y del tema del valor en aduana, ¿no? Ya después viene el cargar los archivos, todo lo que vienen siendo los documentos anexos. Obviamente viene un formato en específico de 300 dpi, ya sabemos, escala de grises, no hojas en blanco, y ya para firmar el documento se visualiza el acuse, el detalle, y luego ya viene la manifestación. En esta parte viene el folio, yo aquí quité los datos, pero cada uno de los campos que se capturó con respecto a los bloques que visualizamos, las pestañas, pues eso es lo que vamos a ver en este documento electrónico, básicamente. Y con respecto al expediente, pues sabemos que en la práctica podemos tener un expediente general y varios documentos que atienden a un punto en particular. Entonces, por ejemplo, tenemos el de la operación, donde viene la factura, vienen los acuses de valor, vienen lo que viene siendo los documentos relacionados con el transporte, el cumplimiento de regulaciones y restricciones, temas de certificación de origen para aplicación de preferencias, algunos relacionados con las cuentas aduaneras y de garantía, datos de identificación individual,
dictamen de peso, volumen de las mercancías y luego ahí también otros documentos relacionados como son la manifestación y la hoja de cálculo. Pero el artículo 81 viene listado otros documentos ya muy específicos que pueden ser similares a los que acabamos de mencionar conforme al 36A de la ley aduanera, tanto su fracción primera y su fracción segunda. Algunos de ellos pueden ser similares, otros pueden ser diferentes. Entonces, ahora, estos documentos en lo particular, pues los está mencionando aquí como se asiente indicativo y no limitativo, pueden ser otros, que de hecho estos en particular están contemplados en la iniciativa de reforma, ojo, y no para la manifestación de valores, sino para el pedimento. Entonces, desde que se transmite el pedimento, se va a tener que estar enviando toda esta información, ya no solo para la manifestación de valor, o sea, más bien ahí debería de eliminarse de la manifestación de valor, porque si ya lo voy a digitalizar en el pedimento, ¿para qué lo hago en dos ocasiones, ¿no? Entonces, eh, ahí sí va a ser un poco más claro de que debe ser previo al pedimento, yo ya tengo que tener toda esa información, pero les digo, ¿qué sucede con aquellas gestiones que se pagan en un momento dado a crédito o simplemente no hay un pago en el momento, sino que deriva de otras gestiones o hay incluso no pagos por terceros, porque eso lo permite la, la, el acuerdo de valoración aduanera, que se hagan pagos por terceros, se contemplan los pagos indirectos. Entonces, toda esta cuestión, pues obviamente viene plasmada, ¿no? Entonces, igual, son los mismos documentos, garantía de la cuenta aduanera, digo, cambia el orden, pero en esencia son los mismos. El CFDI, documento equivalente o facturas comerciales, transferencia de pagos o cartas de crédito, gastos de transporte, seguros y de servicios conexos, pero puede ser cualquier otro. Contratos relacionados con la transacción, documentos que sustenten los conceptos que suman al valor de transacción de las mercancías importadas y aquellos que no comprenden dicho valor y cualquier otro documento o registro. Y aquí sí hay en la iniciativa una fracción y una sanción específica sobre que si la autoridad hace el requerimiento de información, entonces, y no se presenta en tiempo y forma, ya ven que eso sucede mucho en el tema de las auditorías, donde te requiere la información y luego tú presentas un escrito para solicitar ampliar el plazo de presentación de información. Bueno, pues aquí lo que señala es que si hay el requerimiento de información y no se proporciona, digo, independientemente de otras sanciones que procedan, pues va a haber una multa de 5,000 a 8,000 pesos por cada periodo de 10 días subsecuentes hasta el momento de la presentación. Y aquí vean, el monto de la multa no debe exceder el valor de las mercancías. Este supuesto se establece de manera muy similar, por ejemplo, en el caso de retornos extemporáneos. Se dice no debe exceder el valor de las mercancías porque se calcula un periodo por cada periodo de 15 días, que eso también debería de ser, ahorita con la cuestión de las multas que se prevén de 250 a 300%, ¿no? Pues, que la multa no excede el valor de las mercancías, ¿no? Entonces está interesante esta situación. Pero bueno, entonces, ven aquí las infracciones y sanciones con respecto a la valoración aduanera. Ya para concluir, aquí lo que se puede considerar, eh, todo lo relacionado con el valor en general, no tanto con la manifestación, sino en el valor en general. Primero que puede existir un rechazo del valor en aduana de las mercancías conforme el 78A de la ley aduanera y que incluye a las mercancías que se introducen bajo diferimientos de aranceles, o sea, no por el hecho de que diga, viene temporal, IN con programa IMEX, a ese no le aplica, no, pues también el 78A te indica que le aplica a esas operaciones. Sabemos, digo, ahorita el monto de las multas, en particular la omisión del 130 al 150% de los impuestos emitidos, temas de cuotas compensatorias, omisión de las contribuciones, que aquí vean,
las sanciones que le aplican, por ejemplo, en materia fiscal, del 55 al 75%, o sea, cómo se elevan del 130 al 150% en operaciones de comercio exterior y en lo que viene, ¿no? Sobre todo en el tema de cuotas compensatorias se pretende del 250 al 300%. El tema de datos inexactos, que sí es de la marcación de valor, pero también hay otras sanciones relacionadas con valor, que esa es la que pretende también aumentar casi hasta 100,000 pesos la máxima. La imposibilidad de determinar el valor de las mercancías de los 80,000 y tantos que les decía, que son 80,220 pesos hasta los 106,970 para cuando es residente. Y toda la cuestión de la subvaluación, digo, no contemplé aquí, por ejemplo, las de contrabando, porque subvaluaciones al 50%, es embargo precautorio y te aplica las sanciones del 176, pero cuando son más del 70%, pues ya ahí son presunción de contrabando, esas ya no las puse. Pero bueno, son algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta, ya saben ustedes, para establecer líneas de control, hacer revisiones, en este caso, todo lo necesario, pues para ahora sí que cumplir con nuestras obligaciones y sobre todo, pues cuidar el tema de las certificaciones, los registros, padrones, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y siempre me paso ahí algunos minutos, pero bueno, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Y pues muchas gracias a todos los que siguen aquí acompañándonos. Un excelente trueque para iniciar el mes de octubre. No se pierdan que la próxima semana, el 6, tenemos un foro también muy importante.